Bueno, con las buenas tardes para todos y para todas, y que John pues me advirtió que fuéramos muy ejecutivos con el tiempo. Ustedes sus estados financieros más o menos los conocen y yo ahorita les voy a hacer un recuento de las principales cifras, indicadores, ¿cierto? Ustedes, el fondo de ustedes no tiene problema, tuvo un muy buen 2023 y precisamente me Ujú. gustaría que vieran ese 2023 contrastado un poco con lo que le ha pasado a la economía, que no ha sido bueno. Es decir, un buen resultado en un año bueno, pues no sorprende a nadie, pero un buen resultado en un año muy complejo, pues es meritorio y creo que es algo que ustedes deben destacar respecto a la Asamblea. Venimos atravesando 4 años muy turbulentos. Lo primero fue el 2020 con la pandemia, que pues nos encerró, paralizó la economía, una contracción de más del 7%. Luego, pues vino una inyección muy fuerte de liquidez, más de 30 billones de pesos le metió el Banco de la República al sistema financiero para que irrigara con crédito la economía barato y así la gente con plata en el bolsillo se dedicara a gastar para arrancar esta vaina. Y eso hicimos, nos la gastamos toda prestada a tasas muy bajas, pero al tener por un lado, una economía mundial que se paraliza, que no produce al mismo ritmo, y una gente llena de plata aquí y en todo el mundo tratando de echar a arrancar la cosa, pues se genera un desequilibrio entre oferta y demanda. Es más la demanda que la oferta. Es más la gente que tiene plata para comprar carro que los carros que se están produciendo. Es más la gente que tiene plata para comprar celular que los celulares que se están produciendo. Y a eso súmele la guerra, pues, en Ucrania y demás, eso disparó los precios. Entonces, bueno, al disparar los precios, que tuvimos una inflación, pues la inflación esperada para 10 años se dio en 3. O sea, la meta del Banco de la República es que cada año la inflación no pase del 3. Y en los últimos 3 años hemos tenido una inflación acumulada del 30. Es una cosa loca. Entonces, pues eso descuadernó a todo mundo. Entonces el Banco de la República, eso es como ve el niño llorando y llega la mamá y lo pellizca. Peor dolor, le sube las tasas de interés. Entonces, por esas dos vías se estranguló la demanda interna. La gente, el bolsillo se le estrechó uno porque se le subió el precio de todo, especialmente alimentos, transporte, servicios públicos, arrendamiento y alimentación, especialmente esos rubros que son muy inflexibles. Entonces, si la gente tiene que decir, oiga, o merco o pago el crédito, o me transporto para ir al trabajo o pago el crédito, o pago el arrendamiento y los servicios públicos o pago el crédito. Pues a la final la gente dice, o cómo, o pago el crédito. Pues la gente dice, no, pues me tocó atrasarme con el crédito. Entonces eso también elevó los niveles de morosidad, la necesidad de mucha gente, pues la llevó a recortar gastos, algunos echarle mano, inclusive en el sector solidario es muy evidente de los aportes y los ahorros, retirarse para cruzar con deuda y mermar un poquito el endeudamiento, liberar algo de flujo de caja. Bueno, mucha gente llegó a esas cosas. Afortunadamente, los que tienen cooperativa o fondo pueden hacer eso. Los que no, pues a qué le van a echar mano. Em, y bueno, eso contrajo la economía a un nivel pues muy malo. Ahí vieron ustedes el dato recientemente que fue inferior al 1%. La inflación estuvo por debajo de lo esperado, cerró en 9,28, pero el crecimiento también estuvo por debajo de lo esperado. Y es de esperarse que cuando no se crece se aumente el desempleo y eso es lo que está empezando a ocurrir. O sea que el panorama actual es de mayor riesgo de crédito porque la gente igual está apretada y porque igual pues hay un aumento o un riesgo de aumento del desempleo, una previsión de aumento del desempleo por el menor ritmo económico. Esa es la situación de actual. Pero el deber o el reto nuestro como colombianos, como empresarios, como trabajadores, como padres de familia, es hacer que frente a ese reto las cosas no empeoren más, sino que todos le echemos ganitas para que esto mejore. Esperemos que desde el gobierno tomen buenas decisiones en esa materia y de ahí para adelante todos los demás sumarnos a seguir echando este barco para adelante. Entonces me gustaría mostrarles algunos indicadores de ese respecto y las expectativas que se tienen. La expectativa de los, digamos, analistas, fondos de pensiones, bancos, estudios, centros de estudio, Fedesarrollo, universidades, los encuesta el Banco de la República cada mes. Entonces, la última encuesta es de esa semana que ustedes ven ahí de febrero. Y entonces tenemos lo siguiente, las predicciones de inflación para este año de todas maneras son a la baja. O sea que si ustedes han logrado sobreaguar hasta ahorita bien, hablo como personas, como familias y como fondo, ¿sí? Pues de ahora para adelante ya le van aflojando un poquito la cosa. Se lo pongo de este modo. Fonmaíz, la revisoría fiscal, eh, los servicios públicos, la papelería, todo le ha subido también según la inflación. O sea, Fonmaíz como empresa también la golpea el fenómeno por el incremento de los gastos de funcionamiento.
Recuerden que el salario mínimo subió el 16% en un año, el 12% en este, el 10% antes. O sea que estamos hablando de que ha subido, a ver, 16 y 12, 28 y 10, 38. Ha subido un 38% el salario mínimo. No es que a uno le tengan que subir el salario mínimo, pero a uno lo van subiendo por ahí. Cuando subieron el 10, entonces subamos el 10 a los empleados del fondo. Cuando subieron el 16, uno dice, no, pero ¿cómo les vamos a subir el 16? Pero es que subirles menos de la inflación también es como menos, o es como bajarle el sueldo a la gente, el 13, 12. Entonces, como mínimo le subieron el 13 o el 14. Y este año la inflación fue el 9,28, otra vez le suben el 10. O sea, los salarios y gastos han subido más del 30% para las entidades en 3 años. Y además hay que tener presente que de pronto ustedes se mal acostumbraron, como nos pasó a todos. Lo que pasa es que yo sí me quedé virtual, pero la gente quiso volver a la presencialidad. Y al volver a la presencialidad, se les volvieron a subir los gastos. Mientras estuvimos en virtualidad, ahorraban energía, ahorraban agua, ahorraban papelería, porque lo estaba gastando el trabajador en la casa, ¿sí? Pero miren y verán los balances de ustedes del 2021 y del 2020 y van a ver que los gastos se redujeron, pero a partir de que, chao pandemia, otra vez vuelve la asamblea presencial, alquile hotel, contrate comida, contrate tintos, contrate meseros, entonces otra vez volvieron gastos que no estaban en el 2021, justamente en un momento en que la inflación se dispara. Entonces, en general, el tema de los gastos y de los costos, porque ustedes además tienen CDATs, que si uno no les paga la tasa que le están pagando por fuera, se la llevan. Entonces queda uno ilíquido, peor dolor. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que de aquí para adelante ya pasamos lo peor y si en medio de lo peor pudieron maniobrar, pues nos va a ir mucho mejor. Inflación del 5 y para el 2025 inflación del 4, o sea que hasta el 2026 tendremos una inflación como decente, menor al 4 Dios mediante, o 3, más cerquita del 3. Se espera que el Banco de la República, por ejemplo, para abril o mayo ya haya bajado su tasa hasta el 12. Hizo una primera reducción del 13,25 al 13, ahorita la bajó del 12,75, del 13 al 12,75. Va a estar un poquito tímido para rebajarla más a pesar del clamor de todo el mundo, porque está esperando a ver qué pasa con este calor tan hijo de perra que está haciendo, porque eso tiene efecto en los cultivos, en los alimentos, en la generación de energía. Entonces quiere ver cómo le pega la inflación ese fenómeno. Hacia abril ya veremos qué tan grave fue. Y entonces con esos datos en la mano es más fácil que hacia mayo y en adelante el Banco de la República acelere la reducción de las tasas hasta cerrar, ojalá, con un 8 o menos para final de año. Y obviamente lo que empieza a pasar con la DTF, que es la tasa o el IBR, que les sirve a ustedes de referencia para los CDATs, pues les va a mermar. O sea, el costo de los CDATs les tiene que ir mermando, no solo este año, sino el otro año. Entonces, vea, no les va a pegar tan duro los gastos, no les va a pegar tan duro los costos, ¿cierto? Dios mediante, pues el dólar no va a molestar mucho por el lado de la inflación y esperemos que a la empresa patronal le vaya bien, no sea que empiece a buscar formas de aliviar costos y una de ellas tenga que ver con despedir más gente, porque pues ese es uno de los riesgos. Hay empresas donde están peluqueando gente, haciendo fusiones, bueno, en fin. Y el crecimiento de la economía muy malo, o sea, esto realmente es una vergüenza, 0,6. Bueno, vergüenza no para que no le montamos pues, pero sí, de verdad a pesar. Y lo que pasa es que para este año todavía estamos como lejos del 3. Colombia tiene que crecer a una tasa mayor o igual al 3% si no quiere que se le aumente el desempleo. Y eso no va a suceder por lo menos en los próximos 2 años. O sea que el desempleo es una de las preocupaciones. Bueno, yo creo que esto ya se los dije. Mire la inflación del año pasado, o sea, 2022, 2023, los gastos que más subieron, pero no los veamos tanto por la variación, que ya sabemos que transporte subió mucho por el tema de la gasolina, falta que le metan la mano al diésel, a eso todavía hay cositas. Miremos por el peso específico en la canasta familiar. Es decir, que de los 9,28, casi 3 puntos fueron alojamiento y servicios públicos, 2 puntos fueron el transporte, restaurantes y hoteles, pues yo ya ni salgo, frito huevo aquí. Alimentos y bebidas no alcohólicas, pues me toca comprar el huevo así sea para fritarlo. Un punto. Entonces, uno más dos da tres, más casi tres, da casi seis. Casi seis. 6 de 9 es 2 tercios. 2 tercios de la inflación se dio en esos gastos que son muy difíciles de recortar. Los riesgos para este año van por el lado de la regla fiscal y el dólar. Yo sé que suena como técnico,
y sin meterle política, aunque cada uno de ustedes y nosotros tiene derecho a que le guste o no le guste el gobierno, ¿me entiende? Eso está perfecto. Entonces, para que no se van a sentir, ¿cómo se llama eso? Aludidos y de pronto alguna cosa suena, ay, este es antipetrista, ay, este es petrista, ni lo uno ni lo otro. La realidad es que el gobierno quisiera gastar más, porque entre otras cosas es parte del compromiso de gobierno, auxilios y cosas en los territorios y tal. Y el problema es que necesita gastar, pero el presupuesto tiene problemas de financiación. ¿Por qué? Porque si la economía no crece, no crecen los impuestos. Entonces, la gente a veces es muy, ¿qué será yo? Limitada en los análisis que hace. Uno dice, por ejemplo, el sistema financiero. A mí el sistema financiero a ratos trata de caerme como gordito, ¿sí? Es como una relación de amor y odio que tenemos. Lo odio, pero lo necesito, ¿sí? Porque el que me ha prestado para todo lo que tengo. Pero uno dice, ¿qué hijo de madre están ratas? Pues mire, esas ratas el año pasado tenían una utilidad de 14 billones a noviembre. Este año tiene una utilidad de 7 billones y ellos pagan una sobretasa en el impuesto de renta, o sea que ellos pagan más de lo que pagan los demás. No sé, la tarifa general para todo el mundo es como el 35% y la de ellos es más alta, es de casi el 40%. Entonces la cosa es muy fácil. Multiplique 40 por 14 billones y verá que le da 5,6 billones de impuesto de renta y multiplique 7 billones por 40 y le da 2,8 billones. ¿Eso qué significa? Que el gobierno va a recibir 2,8 billones menos de impuesto de renta del sistema financiero. Entonces, no es bueno que las empresas no crezcan. Hay gente que se regodea y se satisface, y así, malditos empresarios, abusadores, avaros. Sí, pero resulta que si no hay ganancias, no hay impuestos, y si no hay impuestos, no hay plata para salud, para educación, para vías, para todo eso. Entonces es mejor que a la economía le vaya bien que mal. Entonces, un riesgo para el gobierno o para nosotros, para la inflación de este año, es que el dólar se dispare y se dispare porque se suban las tasas de interés a las que le prestan al país. Tengan presente a ver si me entiendan esta situación. Colombia es como si fuera usted y yo, una persona normal que necesita que le presten plata. Así de sencillo. Entonces resulta que uno tiene que tener capacidad de pago para prestar. Entonces Colombia sale con el sombrerito a decirle a la banca multilateral, al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a la gente del común. ¿Se acuerda que existe una cosa que llaman TES, que son los bonos del gobierno? Entonces el gobierno sale con unos bonos y dice, oiga, vendo bonos. Eso es como decir, présteme plata, que yo le voy a pagar el 13. Pero si es un tipo que usted ve, oiga, ¿será que le prestamos o no le prestamos plata a este señor Don Colombia? Es que mire, está endeudado hasta la pecueca. Quiere gastar más plata a la que le está entrando. Y encima de todo está pidiendo que le prestemos más. ¿De dónde va a pagar ese señor? Entonces, o le dicen que no, o le dicen sí, pero me paga una tasa más alta porque el riesgo es mayor. Y eso lo que hace es apretar más, como le pasó a nosotros en nuestra vida personal, en las finanzas personales. Si nos suben la tasa, pagamos más intereses y nos queda menos plata para mercar, pagar servicios y todas las cosas que el país necesita. ¿Sí me entendieron qué es eso de la regla fiscal y el riesgo? Entonces, este es un tema delicado de carácter político-económico. Espero que me lo hayan entendido. Es el gran debate, por ejemplo, en el tema de la reforma a la salud. Hasta alturas del partido no sabemos cuánto va a costar y de dónde va a salir la plata. Entonces, por estos días han escuchado mil peloteras de que el gobierno quiere, hombre, como estamos sin plata y yo tengo comprometido unas platas para el futuro, si yo hoy veo que la obra que están haciendo no avanza, pues ¿para qué le voy a dar la plata? Voy a coger esa plata para otra cosa. Y ahí están en esa pelotera porque la caja está estrecha. Entonces, está apretadito. Y el fenómeno del niño, que estamos en un calor inmundo, esos son como los riesgos que hay para este año. Ahora, de todas maneras, las tasas de interés ya empezaron a mermar. Mire la tasa a 90 días, como se ha bajado. Mire la tasa a 6 meses y mire la tasa a un año. Entonces, de estos niveles que nos llegaron a asustar, mire, ya estamos por aquí, más abajito. Lo que pasa es que falta mucho. A este no vamos a volver, eso sí, olvídese. Estas tasas tan bajitas no nos las van a volver a dar, pero que al menos volviéramos a estos niveles de tasas del 5%. Pero lo importante es que ya empezaron a bajar. Ahí se ve. Mírelo, ahí está. Llegamos a tener tasas, por ejemplo, para esas épocas de agosto, tasas de casi el 16% un año. ¿Sí lo ven? 15, 15 y medio. Pues esa vaina ya está en el 12. O sea que ha mermado 3 puntos.
Llegamos a tener tasas de casi el 14% a 90 días, pues ya está en el 11, 3 puntos. Entonces, por algo se empieza, ya las tasas empiezan a ceder. La tasa máxima legal permitida también se viene pues contrayendo de manera importante. Y aquí está la tasa de los créditos de los bancos. Yo se las voy a graficar. Mire, esta es la tasa de los créditos de 3 a 5 años. ¿Sí ven que empezó a mermar? No está en los niveles que tenía antes de la pandemia, pero bueno, cualquier cosa es cariño, porque aquí estamos, bueno, la pandemia empezó como por aquí, mira, esto es el cierre del año 2019 y por aquí más o menos a un chino le dio por tomarse una sopa murciélago. Esta es la tasa de más de 5 años, consumo, mire que también están mermando, sobre todo aquí en el final, no sé si ustedes lo ven, aquí al final. Ese otro es avance con tarjeta de crédito, mermando, véalo. Este otro es compras a más de 18 meses con tarjeta de crédito, para abajo. Este es vivienda no bis. Ahí va lento cediendo y esta es vivienda bis. Entonces hay como dos modos de leer eso. Usted puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Medio lleno, está bajando. Medio vacío, todavía falta que baje mucho más para que estemos como estábamos antes de la pandemia, cosa que se va a ir dando gradualmente, especialmente hacia el segundo semestre del 2024. Y con ello, pues a ustedes les va a llegar una enorme competencia. Es para que lo tengan presente. Habrá que afrontar ese fenómeno de la competencia. Mire, por ejemplo, aquí la tasa de libranza, que es la tasa de referencia para ustedes. Finalizando enero estaba en el 2018 y finalizando, bueno, finalizando pues diciembre más bien del 2023, finalizando enero está en el 19, o sea que ha bajado un puntico el crédito de libranza, ya empezó a bajar. No, no sé ustedes a cómo prestan para libre inversión, a cómo prestan ustedes libranza para libre inversión, así que yo quiera que me presten plata. La que más se utiliza está el 18. Al 18, ok, entonces esta tasa todavía está por encima de la de ustedes, pero ahorita lo vamos a ver de pronto y es que los bancos, su cartera decreció. Entonces, por ejemplo, haga de cuenta, usted es como si fuera una Luis Carlitos Sarmiento Angulo, pero en chiquito, ¿sí? Pero es exactamente el mismo chicharrón. Entonces le voy a hacer la pregunta, si usted durante un año la cartera no le crece, sino que antes merma un poquito, pero los ahorradores no se le van, ¿qué le pasa a su liquidez? Me crece. Exactamente. La liquidez de los bancos se ha aumentado casi 60 billones de pesos. Y entonces, como las tasas van para abajo, le pasa lo mismo que a usted. Tengo unas tasas que van para abajo y tengo un poco de liquidez haciendo nada. No, yo voy a prestar esa vaina. Entonces, por un lado tengo el temor, ¿y a quién le presto con este riesgo que hay sobre el desempleo y la mora? Pero en el otro lado tengo que poner una balanza, oiga, eso es como escoger entre morir ahogado o quemado. Entonces, por un lado, si no presto la plata, pierdo plata, ¿sí? Y si presto la plata, pues también voy a tener un riesgo de crédito porque la gente está como apretada. Pero poco a poco eso se va a ir soltando y lo que vamos a tener es una avalancha de créditos loca, compras de cartera, libranza, especialmente hacia el segundo semestre del 2024 y el 2025, es lo que yo espero. Bueno, eso es lo que le ha pasado con el dólar, que el dólar pues tiene que ver con la inflación. Si ustedes dicen, bueno, ¿y el dólar qué tiene que ver aquí? Mucho tiene que ver con la inflación. Nosotros importamos de todo, maquinaria, carros, combustible, electrodomésticos, computadores. Importamos inclusive, bueno, no sé, esto sí es carreta, pero ustedes allá en industrias del maíz, creo que el 80% del maíz es importado. Yo no creo que el maíz que utiliza industrias del maíz es producido en Colombia, eso es traído de afuera. Y entonces, si afuera se ha puesto caro en dólares y además el dólar se sube de precio, como está aquí, se subió de 4.000 Entonces, digamos que una tonelada de maíz, estoy hablando carreta, valía $10, pero por culpa de la inflación ahora vale 15. Y por culpa de la guerra en Ucrania y que subieron los insumos para producir el maíz, porque el abono está caro. Pero si además aquí el maíz está por 4.000 y aquí el dólar está a 5.000, entonces se duplica el efecto por la subida del precio y por la subida del dólar. Entonces el dólar tiene que ver mucho con la inflación. Afortunadamente,
Mire que en lo que va de este año estamos lo más de queridos, alrededor de los 4.000 pesos desde hace 6 meses y ya pues lejos de los 5.100 casi que fue el máximo. En el desempleo, lamentablemente lo que estábamos diciendo va al alza. El desempleo subió a casi el 11%. Estamos en niveles parecidos a los que teníamos antes de la pandemia, pero si ustedes ven las curvas, no sé, hay un aumento y se va a mantener en los próximos años, especialmente porque sectores que generan mucho empleo no lo están generando. ¿Cuáles son estos? Donde ustedes están, industria manufacturera. Sí, no sé a ustedes cómo les irá, pero la industria manufacturera no está creando empleo, es más, está disminuyendo empleos. Lo mismo construcción. La caída en la construcción es de más del 50%, solo por mencionar dos sectores. Y tenemos pues mucho trabajador por cuenta propia. Estamos hablando de que el 42% de los trabajadores en Colombia son trabajadores por cuenta propia, además de los trabajadores sin remuneración que son el 2, allá va 44%. Jornalero peón que regularmente son informales, allá va casi 50%. Empleado doméstico ya da más del 50%, es decir, más de la mitad del empleo en nuestro país es informal. Y cuando la economía le va mal, le toca a uno salir del empleado doméstico. Entonces ahí genera desempleo. O pues como trabajador de cuenta propia empieza a pasar más trabajos, porque no sé, usted hace, no sé, a ver, manualidades o hace cositas y no las está vendiendo igual que antes. El desempleo no es tanto el problema. Aquí ustedes ven en Cali un desempleo un poquito por encima del promedio nacional, es más grave hacia otros sitios. Hacia el eje cafetero, Bogotá y cercanías es mucho más bajo, pero es la informalidad la que resulta mortal. Hacia la costa, 2 de cada 3 trabajadores es informal. Hacia el eje cafetero Medellín y Bogotá, la cosa está, mira, Medellín, Bogotá, eje cafetero, 1 de cada 3 es informal. Entonces, la informalidad de la costa es el doble de la informalidad de acá y ese es lo grave. En crecimiento, bueno, no sé, creo que ya se lo resumí, caída, rebote, frenazo. Así fue como cerramos. Un crecimiento prácticamente nulo. Casi todos los sectores decrecieron. Échale un ojito a lo que tengo una raya. Industria manufacturera, negativo. Actividades artísticas, entretenimiento, hogares, negativo. Comercio, negativo. Minas y canteras, negativo. Actividades profesionales, negativo. Información y comunicaciones, negativo. Y construcción, negativo. Casi todos los sectores están en negativo y la inversión va a regulimbis. La confianza no ayuda. La inversión es cuánto invirtieron en maquinaria de equipo, un menos 26% varió. En vivienda la inversión cayó. Estos dos sectores cayeron que son muy importantes. Inversión en maquinaria de equipo y en vivienda porque estos son los que jalonan la economía del futuro. Lo que usted invierte en vivienda hoy en maquinaria de equipo se convierte en productividad futura. Entonces, que no haya inversión es malo. Y mire la caída de la vivienda. Nuevos lanzamientos, menos 42. Ventas, menos 45. Iniciación de nuevos proyectos, menos 28. Especialmente en el segmento BIS es mucho peor. Pero se espera que ya la gente, pues acostumbrada a las nuevas condiciones que el gobierno puso, se adapte a ellas y el tema de la vivienda se comporte mejor este año. Mire, pues aquí están los sectores del semáforo de la economía, que es otra fuente del tiempo. Despachos de cemento gris, en negativo. No están construyendo casas ni vías. Espérate que por aquí se me tapó este. Producción, -5. Ocupación hotelera, -5. Aunque ahorita nos va a llegar, a Dios mediante, para acá, para Cali, con lo de la COP19, gentecita. Ventas del comercio, negativo. Exportaciones, negativo. Indicador de producción, negativo. Utilidades del sistema financiero, negativo. Venta de vehículos, negativo. Gasto en los hogares, negativo. Así en amarillito está. Producción de café, que no tiene nada que ver con nosotros, y el inventario de bienes inmuebles. Y el transporte aéreo y las agencias de viaje, eso sí, la gente dijo, vamos es a viajar. Y el consumo de energía eléctrica, pues disparado, porque con este calor todo el mundo prende el aire y el ventilador. Esos son los sectores que van bien. Ah, bueno, y la producción petrolera, irónicamente. Entonces, mire esto, el índice de confianza industrial, negativo, ¿ves? O sea, eso significa que le preguntan a los empresarios, pues, las perspectivas que tiene de inversión y desempeño futuro, negativo. Le preguntan a los consumidores, oiga, ¿qué tan confiado se siente usted en la economía y el futuro de su bolsillo? Desde noviembre del 2022 hasta noviembre del 2023, todo, bueno, está con variación negativa, o sea que los consumidores no quieren gastar. Listo, en cuanto al panorama más micro, bueno, yo voy a resaltar algunos datos acá.
el crecimiento de la cartera consumo, que es donde nosotros más prestamos, mire, ¿cuánto hace que no se ve un tema negativo? Ni durante la pandemia, o sea, durante la pandemia se desaceleró, pero no se puso negativo el crecimiento de la cartera de consumo. Esa plata está ahí acumulada. Mire aquí en la pandemia, el crecimiento llegó a cero. Sí, este que es este es consumo, este negro, este de aquí es consumo. Y mire aquí, está por debajo del cero, en negativo. Mire aquí lo que yo le decía. Miremos a ver la cartera. Consumo de 200 se cayó a 197, pero la plata no se ha caído. Esa ha pasado de 579 a 637 billones. O sea, los ahorros para arriba y la cartera para abajo. ¿Qué más les digo? No, voy a pasar esto así como rápido, que es el desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito, y voy a mostrarles entonces ya para rematar las cifras de nosotros en medio de esas aguas turbulentas. A ver ustedes cómo han servido. Me hizo acordar de una película de Piratas del Caribe, navegando en aguas turbulentas. Entonces, bueno, el fondo, creo que ustedes más o menos habían visto la película hasta diciembre, yo se las conté hace algún tiempito. No, pues durante enero siguió creciendo. O sea, mírenlo ahí, verá, espérate a ver aquí, que es que tengo aquí, a ver, mire, 8.600 millones de pesos en solo un mes han crecido algo así como 240 millones de pesos en activos, no en cartera. La cartera pues mermó en enero. La gente se fue, cogió la prima, vino, no se gastó nada en Navidad y más bien pagó. O mentiras, es que enero ustedes, no sé si es que salen a vacaciones y entran, todas las 2 primeras semanas de enero son muy flojas en colocación. Entonces enero regularmente es malo aquí y en casi todas las entidades. Nos Ah, pagaron cartera. porquerías. Y eso es a lo que hay que saber reaccionar porque mire esto. Aquí se ve el incremento. ¿Qué fue lo que incrementó? La liquidez. Incrementó 200 millones de pesos más, así pues por encimita de 554, 850, casi 300 millones de pesos. Aumentó la liquidez. La cartera me armó un poquito, entonces hay que monitorearlo. Tiene una liquidez así que podrían echarle mano, pues pienso, habría que sacarlo del fondo de liquidez, pues que el fondo de liquidez son ¿ustedes aceptan retiros del ahorro permanente? No. No, Es decir, que el fondo de liquidez de ustedes debe ser necesario como por unos 200 y pico de millones, ¿cierto? y Quiere decir que ahí tienen libres para colocar esos 800 millones si quisieran. O sea, esto es más del 10% de la cartera. Tienen platica para hacer crecer la cartera. Afortunadamente habrá que monitorear el tema de la demanda y demás. Mirando el tema de los depósitos, para abrir un poco acá. Miren, por ejemplo, el tema de los CDATs, esos siguen igualitos, 2.600 millones, tuvieron un crecimiento muy bueno respecto al año pasado, de 1.800 a 2.600, eso es la media bobadita de 800 millones más de CDATs, y el ahorro contractual, pues ahí está estable, y el ahorro permanente, ahí va creciendo, de 1972 a 2000, es como que creció 28 millones de pesos en este mes. Y ese es realmente el pasivo importante de ustedes, los depósitos de 5.600 millones casi, 5.200 millones casi son ahorros. Los otros pasivos de ustedes son chiquiticos, no tienen deuda con bancos, llegaron a tener en el pasado necesidad de eso, pero no. Gracias a la estrategia pues de tasa, los CDATs volvieron y entonces pues no como aquí, miren, de 4.500 se nos cayó a 4.200, ¿lo ven? Pero como estábamos prestando tan barato, la cartera sí reaccionó de 6.400 a 7.500. Entonces, por eso fue necesario durante algún tiempo tener alguna obligación financiera, pero a ujú, medida que las captaciones empezaron, ya se hizo innecesario. Bueno, y ahí tienen sus fondos, sus cuentas por pagar, y los aportes, pues ahí van creciendo también, de 2.209 a 2.237, eso es como casi 30, y aquí de 5.090 se me olvidó el otro. Bueno, pues los crece como 60, 70 millones de pesos así por mes el aporte y el ahorro permanente, la diferencia entre lo que entra y se va. Mire, miremos aquí a ver cómo va esto y verá que vamos bien, como vamos bien. Aunque hasta sobre eso hay chistes, es que quiero ver aquí los intereses de la cartera, aquí. Mire que ustedes tuvieron en el año 2023 982 millones de intereses de cartera, o sea que si lo divido por 12, eso da más o menos un promedio mensual de
82 millones. Este mes, solo en un mes, generaron 96 millones de pesos. O sea que de todas maneras, ahí hay un efecto acumulativo positivo que se da porque así como ustedes empezaron a crecer cartera, ¿sí? En plata, la tasa de rentabilidad de esa cartera también aumenta, porque uno va recogiendo créditos que tenía a una tasa más baja y los vuelve a prestar, pero a una tasa más alta. Entonces la rentabilidad de la cartera va aumentando gradualmente. Entonces ustedes todavía traen ese efecto, van recogiendo créditos de tasas bajas del pasado y los recolocan a tasas altas. O sea que en materia de resultados pinta bien. O sea, si uno mantuviera la cartera constante actualmente con la misma tasa de hoy, en vez de dar 982 millones de pesos, darían 1.200 millones de pesos de intereses. Es decir, algo así como 200 millones de pesos más. Entonces, la cosa por el lado de los ingresos pinta bien y por el lado de los costos, pues también. En todo el año pasado, así hay que verlo al revés, 305 millones de pesos fueron los costos dividido 12, o sea que el costo promedio era de 25 millones de pesos. Pues mire que solo en enero está en 31. Entonces eso irá mermando. Miremos aquí, yo que estoy ya desocupado, si no coge aquí, ve, se me perdió por aquí. No, aquí eso no se me ha perdido. Los intereses de cartera dijimos que en promedio, bueno, aquí el año pasado eran 82. O sea que si yo a 82 de ingreso promedio de cartera le resto 25 de costo promedio, el margen financiero promedio mensual era de 56 millones. Vamos a ver de cuánto está en este momento. Si a 96 le resto 30, me da un margen de 65. De todas maneras, se corrobora que les va a ir bien. El año pasado, por cada mes, les quedaban libres después de pagar intereses 56. En el mes de enero les quedaron libres 65. Y eso tiende a mejorar. ¿Por qué? Porque la tasa de cartera tiende a seguir subiendo todavía un poquito, al menos en el corto plazo, y el costo de los depósitos tiende a bajar. O sea que aquí se les va a aparecer un margen grande. Espero yo que ustedes lo aguanten lo más que se pueda durante el año 2024, pues porque en algún momento va a ser necesario hacer algún ajuste. Pero, pues digo yo, estoy hablando carreta, ustedes son los que toman sus decisiones. La tasa de ustedes de cartera viene así, pero esta tiende no solo a no subir, sino a bajar. Esta es la tasa, por ejemplo, de los CDAT, pongámoslo. Y esta es la tasa de la cartera. La tasa de la cartera, al menos durante unos meses, tiende a seguir subiendo, mientras que la tasa de los CDATs tiende no solo a estabilizarse, sino a bajar. Entonces, este que es el margen, se les va a crecer en el corto plazo. Estoy diciendo, al menos durante una buena parte del 2024. ¿Qué va a pasar ya hacia el 2025? Pues que usted diga, bueno, ustedes venían con una tasa así de CDAT, se les subió hasta por aquí, están como así, esto tiene que empezar a echar así. Estamos hablando de que este es el año 2021, 2022, 2023, este es el 2024 y este es el 2025. Y esta roja que les voy a pintar por aquí, a ver si sí soy capaz, o azul, es la tasa de la cartera. Ustedes la traían así quieta, entonces dije, uy, esto está, se van a chocar esas dos rayas, subamos la tasa. Entonces suben la tasa, ¿cierto? Y ella va entonces a producir este efecto durante el 2024, un mayor margen, sí, un mayor margen. Pero en algún momento del camino la competencia los va a obligar a, no, nos toca bajar la tasa para competir, pero no va a haber problema. O sea, yo no les veo problema en cuanto al riesgo de tasa de interés, porque esta tasa ya empezó para abajo. Si cuando la competencia nos obligue a bajar la nuestra, mire que el margen se va a mantener. Va a ir bajando la rentabilidad de la cartera y gradualmente también va a ir bajando el costo financiero. Entonces, las perspectivas que yo les veo en materia de resultados para este año por ese lado son bastante buenas. No sé, pues ahí como que concluyo mi intervención y más bien quedo a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta o comentario respecto a lo que he dicho. Yo
Si tengo una bueno, Ricky y Jefferson, de pronto, si tiene alguna duda, pregunta. No, Fíjate digamos que, para, no, ujú, en mi caso es muy claro, yo pienso que está muy claro lo que dice Diego en su exposición y vemos pues un panorama que nos favorece y que tendremos que ver cómo lo aprovechamos al máximo, pero me gusta ese panorama que nos pintó Diego. Sí, ya pasamos lo peor, de aquí para adelante es todo mejora. yo sí tengo una pregunta porque tenemos una inquietud aquí en Gideon. En marzo hay un tema y es que pagan el bono de productividad. De pronto en otras organizaciones lo hacen a final de año, aquí es en marzo. Entonces, en marzo hay dos situaciones. Uno, pues que hay unos recursos importantes en los colaboradores. Entonces, en el histórico hay poca colocación. Entonces, lo que queremos hacer, igual que hicimos el año pasado, una campaña, una oferta de CDAT para que la gente pueda invertir acá y también como una de colocación, ¿cierto? Para que la persona guarde sus recursos aquí, no sé, 4 meses, 3 o 4 meses, y también le tenga la oportunidad de que una campaña de colocación en ese mes, que tendría que lanzarse prácticamente ya. Sí, sí, Entonces, sí. hay que tú nos podrías sugerir. ¿Qué sugiero yo? No, pues mire, igual la gente eh, ha quedado eh, afectada por este tema de la inflación y las tasas de interés. Así que tienen seguramente deudas de tarjetas de crédito, rotatorios y cosas que los está ahogando, además de la plata que le deben a usted mismo. Entonces ahí viene uno, si yo lo que tengo es mucha liquidez, ¿para qué quiero que me paguen tan ligero? ¿Sí? Inclusive estoy en Ujú, capacidad de refinanciarles lo que me deben y con aquellos que se pueda, inclusive prestarles un poco más para que paguen en otros lados. Entonces, hay que identificar es a quién iría esa oferta y como le digo, usted tiene una muy buena liquidez, esa liquidez tiende a aumentarle porque habrá quien le prepague, pero habrá también quien traiga la plata y diga yo voy a constituir un buen CDAT, puede salir con una campaña especial ahí. Entonces usted liquidez es lo que va a tener, así que no necesita que le paguen tan ligero la cartera, lo que menos queremos es que la cartera se nos caiga y usted puede ujú, sacar una vaina de créditos a largo plazo. Hoy en día el crédito de libranza, 2/3 está saliendo a más de 5 años de plazo. 2/3, o sea, de cada 3 pesos, dos los están prestando a más de 5 años y de hecho uno de cada 3 pesos lo están prestando a más de 10 años, pero pues eso sobre todo es BBVA, Banco Popular, AB Villas y Sudameris con los empleados del Estado, les está dando 12 años de plazo para crédito de libranza. Tenga presente lo siguiente, la circular 54 de diciembre, échele un ojito y verá, permite que usted a las personas les refinancie siempre que no hayan tenido mora y esa operación es completamente normal. Usted ha ujú. visto la circular, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pues, teniendo en cuenta el panorama que hemos vivido y que la gente está endeudada a tasas altas por fuera y que nosotros tenemos liquidez y les podemos ayudar, que la circular 54 nos permite que refinanciemos a la gente sin ningún problema. Entonces, la Junta Directiva aprueba sacar un programa y entonces, pues, ahí ya ustedes diseñan y se ponen de acuerdo. Yo no me atrevo a decir, pues, en temas de tasa, plazo. Hoy por hoy, ahí vieron ustedes que el crédito de libranza bajó un puntico del 20 al 19, ustedes están en el 18. Podrían anticiparse un poco a eso saliendo con una tasa, pues, que a la gente le parezca atractiva. Tampoco tirarse al suelo, pero una tasa que tenga algún diferencial, como que la gente se anime, entre otras cosas porque usted sale ganando, ¿sí? Piense a largo plazo. Las tasas van para abajo, así que si usted logra hacer que la gente diga de una vez, voy a coger los 20 millones que le debo al fondo y me van a prestar 30 más para pagar las tarjetas, los rotatorios, me van a armar una sola pelota de 50 millones y me la van a diferir a 7 años, ¿sí? Es un ejemplo. Pues usted de una vez ya quedó con la cartera colocada, aunque fuera el 15%, es una cifra que le estoy diciendo cualquiera, ya usted se aseguró a 7 años. ¿Me hago entender? O sea que garantiza que va a tener un ingreso constante a largo plazo y como esto es una carrera de fondo, no de velocidad, lo que nosotros queremos es garantizar que el fondo de empleados mantenga un volumen y una fidelidad de los asociados.
pues usted podría llegar a salir muy, ¿qué será yo?, favorecida con eso, económica y socialmente. ¿Por qué? Porque usted va a poder sacar pecho y decir, mire, el fondo de empleados le ayudó a un poco de gente a aliviar su flujo de caja, bajamos un poco los intereses y además el fondo va a seguir produciendo mucho más. Porque si usted se llena de esa liquidez, le pagan cartera. El problema es que usted se va a tener que ir para el banco a ver, oiga, guárdeme esta sortijita en el baúl de su mamita. Y se acordará de mí que para mediados de año no le van a estar ofreciendo más del 8 o 9% por esa plata. Entonces usted dice, por un lado, uno dice, ay, es que estoy perdiendo porque le estoy bajando del 18 al 15, es un ejemplo. Y entonces yo le digo, voltelo por el otro lado. Está ganando porque en vez de tener la plata guardada en el banco al 8 o 9, la va a tener colocada al 15. Entonces sí es bueno que se anticipe a eso y rapidito, porque cuando uno lo cascan muy duro en el primer semestre, pues es más difícil recuperar el terreno perdido en el segundo. La idea es que esas estrategias comerciales y todo eso, eso rapidito en el primer trimestre le esté uno dando para asegurar la colocación. Es mejor, mejor dicho, apurarse duro en los primeros meses, que usted diga, uy, no hice una colocación histórica, el 80% de la colocación la hice en el primer semestre, ¿sí? Pero ya de ahí para adelante y se quedó sin un peso. Bueno, listo, pues que ya de ahí para adelante, pues con el recaudo que usted va teniendo y ya se enfría la cosa, pero ya usted tiene la cartera colocada produciendo, digo yo, pues ya son ustedes los que determinan, no tienen que ponerse a hacer la evaluación de cartera para saber a quién es, pues identifique usted, lance las condiciones generales y cada caso se estudia. Tiene la posibilidad de refinanciar lo que tenga y según la capacidad de pago le puedo prestar más y lo que le voy a prestar más lo puede utilizar para compra de cartera, ¿sí? Nosotros tenemos el plazo máximo para prestar libre inversión, estas 72 meses. Eso es cinco, ¿Vos crees? 6 cinco. años, No, es que este es extraordinario. Usted puede llegar y decir, va a ser hasta 7 años, ¿cierto? un año más. Un Ujú. año más y es hasta que lleguemos a 1.000 millones, por decir algo, de colocación. Y así limita y entonces desde el principio no vamos Es a tirar campaña. esa Ujú. campaña. Se acabaron los 1.000 millones de pesos o llegamos a abril o a mayo o a junio y listo. Hasta ahí llegamos y volvemos a revisar. Ujú. Pero pues Bien. sí entiendo que la idea no es que uno, eso quede ilimitado, es una campaña, no es una modificación de las líneas normalitas. Esa seguramente va a tocar revisarlas hacia el segundo semestre del año. Yo casi estoy seguro de eso, porque usted lo va a empezar a sentir, no, aquí me viene que les ofrecieron del Banco de Bogotá, que les ofrecieron de allí, se acordará de mí, que le van a decir, me están ofreciendo, me están llegando los asociados de que le están ofreciendo plata de todo lado. Entonces ese día toca sentarse y revisar y decirle, no es que aquí también, venga para acá. Listo. Bueno, no sé, pues por lo demás, ya eso sería lo mío. Por ahí no sé si está John, que John está grabando, si hay alguna otra pregunta y si no, hasta aquí nos trajo el río. Es No, Revilla, parece. desde nuestra parte también, John. Esa es Revilla, Muchas Revilla, gracias, ¿qué significa Diego. Revilla? Ricardo Villa. Ricardo Villa así con esos audífonos y todo, parece como esos narradores de fútbol. Sí, señor, la lleva el pie, Es cantante, es cantante. Él Cante es de una, nuestro Richie, cantante, cante. sí. Es Sí, nuestro ¿verdad? cantante. Sí. Ranchera, música ranchera. Ah, bueno, para que le haga competencia a Luis Miguel. Bueno, no, Ah, entonces nos vemos. Aquí ya empezó a oler que ya la comida está lista. Bueno, Listo. Vale, muchas dale, Diego, gracias. muchas Gracias, gracias Diego. por el Gracias a consejo. todos. muchísimas Muchas Chao, gracias. Ricky. Chao, Valiosa Jefferson. información. Chaito, Chao, que estén muy Anita. bien. Chao, Chao, Ricardo. Hasta Dieguito. luego, que esté bien. John. Chao. Chao, John, que esté bien. Cuidan. Chao, hasta Bye. luego. Chao, chao, hasta Chao, Chao, luego. chao, que estén bien. Muchas gracias. chao.